días, buenas tardes o buenas noches. Le damos gracias a Dios por poder una vez más estar juntos explorando y contemplando las riquezas de la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a estar tratando de un tema que es el fruto espiritual. Y como en el caso anterior, cuando hablamos acerca de el estado intermedio, que fue un producto particular, ¿no? Por causa de responder a una duda, pues aquí sucede exactamente igual. Estamos respondiendo a una duda que una hermana nos ha expresado, y bueno, pues vamos a tratar el asunto para responder a su duda, ya que esta hermana se ha encontrado con un material de discipulado que tiene una presentación de este tema en el cual se aborda desde la perspectiva de tipos de frutos o frutos como que catalogados como en categorías de frutos para propósitos diferentes, en fin, algo que realmente la Biblia no enseña. Pensamos que probablemente sea una cuestión de malentendido, que probablemente sea una palabra mal empleada, pero no pensamos que sea propiamente una mala enseñanza en el sentido de la intención, Quizás sí haya una mala enseñanza en el programa de discipulado, pero pensamos que solamente se trata de un error, de una equivocación, pero no de una mala intención. Bueno, no obstante, cualquiera sea el caso, vamos a tratar el asunto y vamos a tratar de darle la mejor respuesta posible y la mejor aclaración al respecto. Entonces, vamos a estar leyendo el pasaje de Juan 15 del 1 al 17, y vamos a estar también viendo otros pasajes bíblicos, porque este tema del fruto espiritual es realmente rico en las Escrituras. Si bien no vamos a hablar, a mencionar y a leer todos los pasajes que la Biblia enseña al respecto, porque necesitaríamos más de un audio para poder hacer esto. Pero vamos a tratar todo lo más abarcador que podamos sin ser extremadamente exhaustivos. Bueno, Juan 15 del 1 al 7, en primer lugar, vamos a leer estos versículos, primeramente hasta el verso 7. Jesús y la vid verdadera. Jesús la vid verdadera. Disculpen, leí mal. Jesús la vid verdadera. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Vamos a parar aquí y vamos a continuar posteriormente del 8 al 17 en un segundo punto. En este primer punto, los versos del 1 al 7, vamos a estar tratando el detalle de que el fruto espiritual es posible por estar en unión con Cristo. Recordamos este pasaje de 2 Corintios 5:17, que dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y esta es la razón, digamos, que nos muestra cuál es el propósito, o uno de los propósitos de este fruto espiritual. Y decimos uno de los propósitos porque el propósito fundamental lo vamos a estar tratando en el segundo punto. Pero bueno, uno de los propósitos de este fruto espiritual es la transformación del creyente. Es decir,
el proceso de santificación. Y el proceso de santificación, y decimos proceso porque es precisamente eso, un proceso que se va realizando progresivamente, en el cual durante toda la vida el creyente que está unido a Cristo y que ahora por estar unido a Cristo es sellado con el Espíritu Santo, el cual regenera al creyente y produce en el creyente su fruto, porque estamos hablando del fruto del Espíritu. El fruto espiritual no es fruto del creyente, es fruto del Espíritu. Es el Espíritu quien produce ese fruto. Es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el que produce ese fruto en el creyente. Y el creyente expresa desde su persona ese fruto por medio de la obediencia. La obediencia es, en este caso, entonces, el medio por el cual se expresa este fruto espiritual. Pero el fruto es producción del Espíritu, no producción del creyente. Entonces, la cuestión es que en este primer punto, en estos primeros versos del 1 al 7, lo que vamos a estar viendo propiamente es que los que dan fruto espiritual son aquellas personas que están unidas a Cristo. El estar unido a Cristo es lo que permite que una persona pueda dar fruto espiritual. Nadie podrá dar fruto espiritual si no está unido a Cristo, si no está unido y permanece unido a Cristo. Entonces, en segundo lugar, lo que vamos a ver es el propósito especial de ese fruto espiritual, y es que el propósito especial del fruto, de la producción de fruto espiritual en el creyente, es la glorificación de Dios. Dios tiene que ser glorificado, dice los versos del 8 al 17. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y noten cómo hay una relación entre llevar mucho fruto y ser discípulo. Y la palabra discípulo es interesante porque la palabra discípulo comparte la misma raíz etimológica para disciplina. Es decir, que es en el ejercicio de la disciplina donde se expresan los frutos espirituales, los frutos que son del Espíritu. Los frutos los produce el Espíritu, pero el creyente, por medio de la obediencia, es que expresa esa producción de fruto del Espíritu y progresivamente cumple dos propósitos. Uno que ya mencionamos, que es la santificación, que es avanzar en el proceso de santificación, y el proceso de santificación es aquello que vimos en 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y ser nueva criatura es lo mismo que crecer a la semejanza, a la imagen, a la semejanza de Jesucristo. Menos de yo y más de Cristo en mí. Menos de mí mismo y más de Cristo en mí. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, como dijera Pablo en Gálatas 2:20. Ese es uno de los propósitos. Pero el otro propósito es glorificar a Dios. Entonces, dice allí: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dijimos que la palabra discípulos tiene una raíz etimológica que es igual para disciplina. Es decir, la palabra disciplina también tiene su raíz etimológica en la misma palabra de la cual también surge la palabra discípulo. De modo que disciplina no es necesariamente o únicamente, como muchos creyentes viven pensando erróneamente, que es solamente cuando Dios trae cierto tipo de castigo sobre sus hijos cuando han cometido alguna desobediencia. Sí, eso es disciplina, pero eso no es solamente o no es la única forma de disciplina. Disciplina es cuando usted también tiene un compromiso y usted cumple sus compromisos. Por ejemplo, un atleta, un deportista que se compromete con asistir regularmente a su entrenamiento y no falla en cumplir con sus entrenamientos. Un estudiante que cumple sus compromisos de hacer sus tareas, de hacer sus deberes. Así, en cada caso, un trabajador que cumple con su compromiso
de ser puntual en su centro de trabajo y de realizar todo su contenido de trabajo tal y como se le exige con la mayor eficiencia posible. En fin, eso también se llama disciplina. Entonces, la disciplina no es solamente el ejercicio que Dios trae sobre la vida de un creyente cuando éste comete alguna indisciplina, cuando éste comete alguna desobediencia. Eso es parte de la disciplina, pero no es todo lo que es disciplina. Así que el discípulo es alguien que se disciplina en el cumplimiento de sus compromisos y en esa disciplina glorifica a Dios y él crece en santificación. Y esos son los propósitos del fruto espiritual: glorificar a Dios en primer lugar y crecer en santificación para crecer en esa transformación de ser nueva criatura y de ser semejante a Cristo, o de ser cada vez más semejante a Cristo. Dice el verso 9 en adelante: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, y noten cómo ya empieza a aparecer esta palabra, mandamientos, y es que precisamente la disciplina implica que vamos a vivir en el cumplimiento de los mandamientos de Cristo. Permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Si hacéis lo que yo os mando. Recuerden que Jesús es nuestro hermano mayor, es nuestro amigo, es nuestro Salvador, pero también es nuestro Rey y nuestro Señor. Y además Jesús no es nuestro igual en un sentido, como Jesús se encarnó y tomó nuestra naturaleza, en un sentido Él se hizo igual a nosotros, pero aún así Él sigue siendo Dios con nosotros. A pesar de que ahora Él posee una naturaleza humana igual que la nuestra, en ese sentido tenemos cierta igualdad con Él, pero Él sigue siendo, a pesar de su naturaleza humana que adquirió por encarnación, sigue siendo Dios con nosotros, de modo que estamos en presencia de alguien que, aunque se hizo igual a nosotros, sigue siendo en cierta forma no igual a nosotros. Entonces, Él es el Señor, no solamente es el amigo, el hermano mayor, es también el Señor, alguien a quien hay que obedecer, y es el propio Dios, el propio Creador, es Él mismo. Entonces, requiere que le ofrezcamos nuestra obediencia porque Él la merece, Él es digno de ella, y nosotros somos bienaventurados en poder ofrecer esa obediencia y rendirle ese honor y esa gloria. Entonces, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto. Es decir, ese es el propósito de su elección sobre nosotros, que nosotros rindamos mucho fruto, y ya lo vimos en el verso 8, más arriba de esta lectura, que en esto es glorificado mi Padre, dice Jesús, en que llevéis mucho fruto. Y somos elegidos para ese propósito de dar mucho fruto, y damos mucho fruto para que Dios sea glorificado. Entonces, ese es el propósito del fruto espiritual: glorificar a Dios y crecer en santificación. Para que llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. El cumplimiento del amor es propiamente el cumplimiento del amor es propiamente todo el cumplimiento de la ley. En el amor se cumple toda la ley, como lo vemos en Romanos 13:10, cuando dice que el cumplimiento de la ley es el amor, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley, porque cuando la ley dice no matarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, etc. Si tú amas a una persona, pues sencillamente tú no vas a hacer las cosas que la ley dice que no se debe hacer contra esa persona, y vas a hacer las cosas que la ley dice que hay que hacer por esa persona. Entonces, el amor es el cumplimiento de la ley. Por eso el mandamiento de Cristo es el amor, porque el amor cumple
toda la ley. Todos los mandamientos de la ley, tanto en sentido positivo como en sentido negativo, es decir, en sentido positivo cuando la ley dice tienes que hacer esto, o en sentido negativo cuando la ley dice no puedes hacer esto, o no debes hacer esto. En tanto en un caso como en el otro, el propósito de la ley es que tú puedas expresar el amor hacia tu prójimo. Así que cuando tú expresas amor a tu prójimo, tú estás cumpliendo la ley, estás cumpliendo el mandamiento de Cristo. Entonces, hay un pasaje que está en Efesios capítulo 1 y vamos a ver allí el verso 6, o los versos 6, 12 y 14. Dice allí el verso 6: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El verso 6 dice que estamos aquí, que hemos sido predestinados y adoptados hijos de Dios para alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, ¿cuál es el propósito fundamental de ese fruto espiritual? Glorificar a Dios. El verso 12 dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Es decir, aquellos que tenemos nuestra fe depositada en Cristo, estamos en esa condición de creyentes unidos a Cristo para alabanza de la gloria de Dios. Y el verso 14 dice, hablando del Espíritu Santo, dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. La posesión adquirida es la iglesia, para alabanza de su gloria. Y noten cómo esta expresión, para alabanza de la gloria de Dios, se repite en el verso 6, en el verso 12 y en el verso 14, enfatizando repetidamente el propósito de nuestra existencia y de nuestra unión con Cristo, precisamente glorificar a Dios. Así que ese es el propósito principal de que demos mucho fruto, como dice Juan 15:8, glorificar a Dios y por supuesto crecer en santificación. Entonces, el fruto, la palabra fruto es una expresión metafórica, literaria, para ilustrar el carácter regenerado de una persona redimida. Hay algunas listas en la Biblia, por ejemplo en Gálatas 5, 22 y 23, donde encontramos esa lista que digamos que es la más amplia. Dice allí: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Templanza es dominio propio. Muchas veces leemos esa palabra templanza y como no forma parte de nuestro vocabulario habitual, pues la leemos de corrido, pero muchas veces ni siquiera sabemos qué cosa es. Templanza es dominio propio. Cuando la Biblia enseña de que debemos ser sobrios, la sobriedad tiene que ver con el dominio propio. Una mente que está embriagada no está sobria y no tiene dominio propio. Así que dominio propio o templanza tiene que ver con una mente sobria. Bien, entonces esto es fruto del Espíritu. Tenemos otro pasaje como en Efesios 5:9. Vamos a ver allí Efesios 5:9. Dice: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Hay otra lista, también un poquito más exhaustiva, ¿no? Allí en Colosenses 3, 12 al 17, dice allí: vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él.
y se dan cuenta que termina en el verso 17 mostrándonos el propósito de toda esa riqueza espiritual, de toda esa riqueza o producción de fruto espiritual, que es hacerlo todo en el nombre de Cristo. Pero esa expresión en el nombre de Cristo es para la gloria de Él. En el nombre de Cristo no es como muchas veces se ha malinterpretado y mal aplicado, que utilizan el nombre de Cristo para hacer cuanta cosa extraña que Dios nunca ha mandado. No, la cuestión de hacer las cosas en el nombre de Cristo es para que Cristo reciba gloria, para que Cristo reciba gloria. Es decir, si lo que vas a hacer no le da a Cristo la gloria, eso no debe ser hecho en nombre de Cristo. Es decir, de hecho no debe ser hecho de ninguna manera, pero mucho menos en el nombre de Cristo, porque lo que se hace en el nombre de Cristo es para la gloria de Cristo. Entonces, vemos que hay algunos pasajes, algunos textos en la Biblia que muestran cierta lista. Ahora, cada una de estas listas no es exhaustiva en sí misma, sino que se complementan unas con otras. En una lista podemos encontrar algunos elementos del fruto del Espíritu que quizás no encontramos en otra lista, así que una lista complementa a otra. Ninguna de las listas como tal es exhaustiva en sí misma. Pero entre todas podemos encontrar, digamos que un resumen bastante completo de lo que sería esa producción espiritual, de fruto espiritual, que son las virtudes de un nuevo carácter, del carácter de una persona regenerada y redimida, una persona que ha sido regenerada, una persona que ha sido hecha nueva criatura en Cristo y que ahora está creciendo en santificación a la imagen de Cristo. Va a mostrar las virtudes que forman parte del nuevo carácter, que definen a esa persona como nueva criatura en Cristo y que glorifica a Dios, porque todo ese crecimiento en santificación lo que hace es mostrar cómo una persona ha sido sacada del barro, del lodo, del fango del pecado, de la perdición, de la pudrición del pecado, y es llevada a un estado de gloria. Así que eso tiene que glorificar a Dios y mostrar la diferencia en el mundo. Bien, está también el pasaje de Mateo 13, del 1 al 9 y 18 al 23, donde se habla de la parábola del sembrador. No vamos a entrar ahora en este pasaje, allí, es decir, no vamos a entrar exhaustivamente a analizar este pasaje. Ahí el Señor habla de un sembrador que sale, lanza la semilla y parte de la semilla cae en el camino, otra entre pedregales, entre espinos, y la que cae en buena tierra, la cual produce fruto en abundancia. Y en los versos del 18 al 23 explica todo el contenido de esa parábola y nos muestra que la semilla que cayó en buena tierra, la cual produjo fruto en abundancia, precisamente son los hijos del reino, los que oyen la palabra de Dios y los que obedecen a esa palabra. Es decir, que la obediencia es el medio de expresión de los frutos del reino que finalmente glorifican a Dios. Y quizás sea digno de mención también en Mateo capítulo 3, verso 8, donde encontramos a Juan el Bautista confrontando a los líderes religiosos de su tiempo, cuando toma una piedra del lecho del río, la levanta a la altura de las narices de sus piadosos entre comillas, allí líderes religiosos, los fariseos y saduceos, que vinieron a él, a su bautismo, y él les llamó generación de víboras, y les dijo: no piensen decir dentro de ustedes mismos para como autojustificarse, tenemos a Abraham por padre, y les dice: porque Dios puede hacer hijos a Abraham aún de estas piedras, y les dice una frase muy específica: vayan y hagan frutos dignos de arrepentimiento. Entonces sumamos lo que es el arrepentimiento, o no digo yo sumamos, quizás no me expresé correctamente, pero hago mención, vamos a decirlo así, hago mención también del arrepentimiento como una de las virtudes de esta nueva vida, del carácter de una persona regenerada y redimida. De hecho, el arrepentimiento es
el inicio de la vida cristiana. Cuando una persona es regenerada por la obra del Espíritu Santo, lo primero que, el primer fruto, el fruto que es, digamos, la primicia, es el arrepentimiento de pecado y la fe en Cristo como el depósito de confianza en la única persona que puede salvarnos de nuestra terrible condición. En último lugar, vamos a ver un pasaje que está allí en segunda de Pedro. Segunda de Pedro, disculpen, ahora sí. Segunda de Pedro, capítulo 1, ahí los versos del 1 al 8. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Una expresión interesante: participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en este pasaje nos encontramos un detalle interesante, y es que dice Pedro que somos hechos participantes de la naturaleza divina. La palabra participante, que es del griego, como todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego, no vamos a entrar en detalles como el griego que se escribe y se dice así, no piense de eso. Pero bueno, ustedes saben, es una palabra del griego, en este caso, que lo que está denotando propiamente es algo así como compañerismo. La intención de participantes tiene una connotación o una etimología que tiene que ver con compañerismo. ¿Cómo es que sucede esto de ser participantes de la naturaleza divina? Bueno, vamos a aclarar primeramente lo que no es. Ser participantes de la naturaleza divina no es que nos vamos a convertir en algo así como dioses pequeños, no, como dioses menores, nada de eso. Sencillamente está hablando del proceso de santificación por el cual el Espíritu Santo, quien es el paracleto, de la palabra paracleto, en este caso que es del griego, que ha sido traducida como consolador o ayudante, es esa persona de la divinidad que ha venido a nosotros, que ha venido a vivir en nosotros, que nos ha hecho templo suyo, que nos ha sellado consigo mismo, y que Él mismo es las primicias de las bendiciones de Dios. Él mismo es el que se encarga de producir ese fruto por el cual somos santificados y crecemos en santificación, siendo cada vez más semejantes a Cristo y siendo más desvestidos del yo y revestidos de Cristo, más de Cristo y menos de mí. Eso es lo que produce el Espíritu Santo por medio de la santificación, y el fruto que se puede ver, se puede apreciar en estas listas de virtudes del carácter de un hombre regenerado, de una persona regenerada y redimida. Se pueden expresar de esa manera los frutos o los aspectos del fruto del Espíritu en la vida de esa persona, que la está llevando a ser cada vez más semejante a Jesús, cada vez más semejante a Cristo y cada vez menos del yo pecador
cada vez la naturaleza pecaminosa, la naturaleza corrompida por el pecado es cada vez más mortificada, es cada vez más estrangulada, limitada, en tanto que Cristo va siendo cada vez más formado en nosotros. Recuerdo esas palabras de Pablo a los Gálatas cuando dice: por vosotros vuelvo a sufrir dolores hasta que Cristo sea formado en ustedes. Esa expresión, hasta que Cristo sea formado en ustedes, eso es santificación. Eso es a lo que se refiere Pedro cuando dice que somos hechos participantes de la naturaleza divina. Nadie entienda o nadie piense que vamos a ser como dioses menores. No es el caso, no se trata de eso. Se trata precisamente del crecimiento en santificación. Crecer en santificación es lo mismo que crecer a la semejanza de Jesucristo. Recuerden el pasaje de Romanos 8:29, cuando dice que Dios a los que antes conoció los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que éste sea el primogénito entre muchos hermanos. De modo que el propósito por el cual Dios nos eligió fue para que hacernos conformes, y la palabra conforme significa adquirir la misma forma, como algo que se vierte dentro de un molde y cuando se retira del molde ha adquirido la misma forma del molde, para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Eso es santificación. Y las virtudes de ese fruto espiritual que produce el Espíritu, porque es el fruto del Espíritu, no es nuestro fruto, es el fruto del Espíritu en nosotros. Todas esas virtudes que pudiéramos catalogar de el fruto del Espíritu tienen en última instancia los propósitos fundamentales de glorificar a Dios y hacernos crecer en santificación. Así que no hay en la Biblia ningún tipo de indicio, ningún tipo de indicación que muestre que existen tipos o categorías de frutos espirituales para propósitos distintos o diversos. Sencillamente el fruto del Espíritu es uno solo, que es todas esas virtudes que conforman el carácter de la persona regenerada, de la persona redimida. Es la obra de la santificación por el Espíritu en el creyente, para convertir al creyente en una persona semejante a Jesucristo y que Dios reciba toda la gloria. Ese es el propósito y la función del fruto espiritual. Dios te bendiga. Espero haber podido aclarar y transmitir una enseñanza fiel a las Escrituras y clara para ser comprendida, entendida, y que Dios mediante sea de edificación para tu alma. Dios te bendiga mucho.